13 minutos para las 10 de la mañana, es jueves, todos los jueves hablamos un ratito de salud, gracias a nuestra colaboración con el Hospital HM IMI Toledo. Y hoy hablamos de salud bucodental y para ello está con nosotros el odontólogo Gonzalo Gómez. Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido, como siempre, a Radio Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo de importante es tener una buena salud bucodental? ¿Cómo nos puede afectar tenerla o no tenerla? La verdad es que la salud bucodental, que muchas veces la gente lo desconoce, influye muchísimo también en la salud general. O sea, es importantísimo tener una buena salud porque la boca es el principal medio de comunicación con el medio externo. Entonces es muy importante tener una buena salud porque si no, o sea, una buena salud bucodental, quiero decir, porque influye muchísimo en nuestra salud general. Entonces es importantísimo. Sí, en otro tipo de enfermedades, ¿en qué enfermedades puede afectar? Pues por ejemplo, cuando tenemos un desequilibrio en la flora bacteriana de la boca que influye en que nos crea periodontitis, enfermedad de las encías, puede conllevar a riesgo de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Yo he escuchado siempre lo de las lesiones, que también tenía que ver. También en lesiones deportivas. En deportistas de élite, o sea, por ejemplo, pues, yo que sé, clubes grandes, cosas así, llevan a sus jugadores, a sus deportistas, muy a rajatabla las revisiones en odontología porque por ejemplo, maloclusiones o enfermedades de las encías, caries, cualquier cosa puede influir en que se puedan lesionar más o que tengan peores recuperaciones de esas lesiones. A veces lesiones ocultas, ¿no? Que no se sabe de qué vienen y luego ya le estás preguntando y tal, pero ¿qué te pasa? No, es que me falta una muela aquí de hace tiempo. La verdad que sí, o sea, sí que hay muchos estudios que explican todo esto, como deportistas de élite que no sabían por qué se lesionaban o qué es lo que le pasaba y van al odontólogo, se hacen la revisión, se arreglan lo que tengan y de repente empiezan a ir mejor. Gonzalo, ¿cada cuánto tiempo deberíamos acudir al dentista? Bueno, depende sobre todo de las características del paciente, ¿no? Si hablamos de manera general, pues diríamos que entre 6 meses y un año, más bien una vez al año, una revisión. Luego depende, por supuesto, de los problemas que tenga cada uno, que ya somos nosotros los que le decimos al paciente, mira, te quiero ver antes, para tenerte un poco más controlado. Pero siempre es verdad que es la visita que más aplazamos, ¿no? Sí, es que hay una creencia, ¿no? Yo creo que... Eres peor que ir al dentista. Sí. ¿Cuántas veces lo has escuchado? Muchas. Podemos decir que el 90% de los pacientes ya te dicen que vienen nerviosos, que no les gusta y tal. Las cosas han avanzado mucho. O sea, la odontología de hoy no es lo mismo que la odontología de hace tiempo. Y eso yo también se lo intento hacer ver a los pacientes, que a ver, evidentemente cualquier especialidad médica pues no es algo de buen gusto, ¿no? Pero sí que no sea un horror venir. Y muchas veces se deja para muchísimo más tiempo las revisiones y las visitas y esperamos a que nos duela. Eso es un error brutal, porque entonces, o sea, lo que nos gusta venir al odontólogo es a tratarse, no tanto a venir. Entonces, claro, no esperemos a que algo duela para venir al odontólogo. La boca no avisa hasta que ya está el lío formado, hasta que te tienes que hacer un tratamiento grande. Entonces hay que prevenir, hay que venir, que se hace una revisión. Oye, estás estupendo, te veo en un año. Tienes algo pequeño, te lo arreglo, pero no que tardemos 5 años en ir, porque entonces es cuando pasamos mucho tiempo en consulta. Y cuando queremos además que salir de ese día ya sin el dolor. Y entonces te dicen, no, te hace falta ahora una cajita de antibiótico y luego ya empezamos a ver, ¿verdad? Sí, además es que pues la boca, pues tenemos, digamos, la mala costumbre de comer todos los días, entonces es algo que incapacita mucho, un dolor en la boca, un dolor de dientes, cualquier cosa incapacita muchísimo y además condiciona mucho tu calidad de vida. Y claro, en cuanto hay un dolor, se quiere solucionar ya, pero es como, si es algo que lleva creándose durante años y años, no puede resolverlo en un momento. Ya. Bueno, papás y mamás de niños pequeños, ¿cuándo está recomendada la primera visita al odontólogo? Bueno, la verdad es que en consulta vemos niños generalmente a partir de 3 años. Hay niños muy pequeños incluso que se les lleva una revisión únicamente para que se acostumbren, para que sepan que hay que ir al odontólogo, que es un especialista más, que es muy importante esa salud. Y desde muy pequeñitos se les empieza a ver. Pero ya y desde antes, desde que empiezan a salir los dientes, que son con 6 meses, ya empiezan a salir los primeros dientes de leche, hay que empezar a cepillarlos, primero van a ser los padres, y cuando el niño ya tenga un poquito más de habilidad, dejarle el cepillo, que aunque luego los papás vayan a repasarlo, que el niño vaya cogiendo ese hábito, que vea a los padres cepillarse, que se cepille con ellos, para que asuma y que vea que es lo que hay que hacer. ¿Cuáles son las claves? ¿Cuáles son los consejos de una correcta limpieza bucal? Una correcta limpieza. Bueno, debemos cepillarnos siempre entre 2 y 3 minutos. A veces el estrés del día a día nos lleva a que vayamos corriendo y que no le dediquemos suficiente tiempo. Lo ideal sería después de cada comida. Si no se puede, que por lo menos sea después de cada comida principal, desayuno, comida y cena.
Y luego por la noche dedicar un poquito más de tiempo a nuestra boca, no solo el cepillo, también pasarnos el hilo. Sé que es un poco rollo, pero hay que dedicarle un poquito de tiempo para llegar a esas zonas donde no se puede llegar con el cepillo. El otro día escuché a alguien que recomendaba después de comer enjuagarse la boca y luego al rato cepillado. No tiene mucho fundamento. La verdad que no. ¿No? La verdad que no. O sea, lo importante, después de comer. Sí, después de comer y ya está. O sea, el enjuague lo que va a conseguir, si es un enjuague, por ejemplo, con agua o con cualquier colutorio, va a conseguir un arrastre mecánico que eliminará restos, pero a nivel, vamos a decir, microscópico, a nivel de la superficie dental, es el cepillo y el hilo lo que va a actuar. Entonces, ¿el hilo cómo de importante es el hilo dental? El hilo es muy importante. Muchas veces está muy dejado de lado, sobre todo por pereza, porque es complicado utilizarlo, porque lleva tiempo, que nadie nace sabiendo. O sea, es imposible que el primer día consigamos hacerlo en 5 minutos. O sea, hay que dedicarse un poquito de tiempo y conocerse a uno mismo también para poder utilizarlo. Pero las mayorías de las caries en los adultos aparecen entre dientes y eso es por no utilizar el hilo debidamente. ¿Cómo tiene que ser nuestro cepillo de dientes? El cepillo de dientes siempre recomendamos que sea suave o medio, no cepillo duro. Al final la dureza del cepillo lo que marca es el grosor de la cerda, que no sean cabezales muy grandes y que se cambien aproximadamente cada 3 meses. Si vemos que, siempre digo, una vez por estación, ¿no? Que si vemos que el cepillo se empieza a abrir o empieza a perder el color de las cerdas, que es lo que hacen las casas comerciales para que sea más visual, ¿no? Cuando se va desgastando, es que si se desgasta demasiado pronto es que estamos haciendo demasiada fuerza, si se desgasta demasiado tarde es que estamos haciendo muy poca. ¿Vale cualquier cepillo? Te quiero decir, el del súper que es más barato igual que el de farmacia. No hay problema como tal, siempre y cuando, lo que te digo, que cumpla ciertas esas condiciones. O sea, no te voy a decir que un cepillo de farmacia siempre sea mejor que uno de supermercado, pero claro, en el supermercado vas a encontrar muchísimos que a lo mejor hay algunos que no sirven como tal. Ya. Bueno, uno de los problemas más comunes que se relaciona en cierta forma con el estrés y la ansiedad es el bruxismo. Sí. ¿En qué consiste y cómo se puede tratar? El bruxismo es un problema principalmente nervioso, que lo que lleva es al apretamiento de dientes y además principalmente durante la noche. Es un apretamiento nocturno. ¿Qué quiere decir? Que lo hacemos de manera inconsciente, además. De manera completamente inconsciente. Hay algunos pacientes incluso que lo hacen durante el día, que no son conscientes. Yo me acuerdo siempre de un paciente mío que me decía que era repartidor y que iba en moto y que cuando se bajaba de la moto tenía la mandíbula supercargada. Claro. Entonces, nuestra recomendación siempre, o sea, cuando hablamos de férulas de descarga y todas esas cosas, que se utilicen de manera nocturna, pero incluso se pueden utilizar de manera en la vida diaria, ¿no? En la vida diurna. Y es un problema, como te digo, nervioso. No quiere decir que estemos apretando durante toda la noche sin cesar. A lo mejor estamos apretando en periodos de 10-15 minutos, pero claro, eso durante muchísimo tiempo va a afectar muchísimo no solo al desgaste dentario, sino también a la musculatura de la boca y que puede dar lesiones, dolores de cabeza, dolores de cervicales, y puede influir muchísimo en lo que hablábamos antes también en el bienestar general. Claro. ¿Cómo se trata? Es difícil tratarlo porque yo no puedo decirle a un paciente no aprietes los dientes. Lo que puedo colocar es algo para que no se haga daño apretando, que es lo que hablaba de lo de las férulas de descarga. Es un aparato que se coloca en una de las dos arcadas, solo arriba o abajo, que lleva a la mandíbula a morder donde tiene que morder y que se distribuya la fuerza donde tiene que ser distribuida y que guíe la mandíbula en los movimientos hacia los lados y hacia adelante, porque no solo apretamos, sino que también rechinamos hacia los lados. Otro problema es la sensibilidad en los dientes. ¿En qué punto nos tenemos que preocupar? La sensibilidad siempre depende mucho, ¿no?, de la persona. Hay algunos que son capaces de masticar helados. A mí ni se me ocurriría porque me daría una sensibilidad tremenda. Pero claro, o sea, los dientes deben tener esa sensibilidad para avisarnos, el dolor está para avisarnos. La sensibilidad a mí me preocuparía cuando influye en tu vida diaria. Es decir, que cepillarte los dientes sea un suplicio, que beber un vaso de agua estés pensando, no puedo beber eso porque me va a dar. Entonces claro, ahí sí que se tendría que tratar esa sensibilidad. Si es una sensibilidad puntual por tomar algo muy frío, pues es, digamos, lo normal. Ya, ¿y cuándo existe enfermedad, por así decirlo, por la sensibilidad? O sea, ¿cuándo realmente hay que o cómo se trata en ese caso? Es que también hay que diagnosticar cuál es el origen, ¿no?, el causante. Si estamos hablando, por ejemplo, que hablábamos y lo conectamos con el tema del bruxismo, el bruxismo provoca unos desgastes tremendos. Entonces, esos desgastes que ponen la dentina está llena de terminaciones nerviosas y es lo que hace que reaccione tanto a esos cambios de temperatura. Se puede primero tratar con medidas locales, intentando utilizar geles o pastas para la sensibilidad, e incluso si hay un diente en concreto que está dando una sensibilidad tremenda que no nos deja vivir, incluso ya plantearse tratamientos como una endodoncia. La ortodoncia, ¿cuándo está recomendada en los niños?
La ortodoncia no es que solo esté recomendada en los niños, o sea, también está recomendada en los adultos. Lo que pasa es que en los niños siempre se puede aprovechar la etapa de crecimiento. Entonces siempre es vamos a decir, el momento ideal para colocarla. Porque también no solo la ortodoncia son braques, que es la la ortodoncia invisible, que es lo primero que se piensa, sino que también hay una parte de ortopedia, de aparatos que guían el crecimiento de los maxilares. Las muelas del juicio, ¿cuándo es recomendable extraerlas? Las muelas del juicio, yo siempre digo que es una muela más. Si existe espacio para que estén en la boca y que puedan ser utilizadas para la masticación, no hay por qué sacarlas. Perfecto, no hay por qué sacarlas y se pueden arreglar. Incluso hemos hecho tratamientos de conductos, endodoncias en muelas del juicio, porque tienen función. Ahora bien, ¿qué pasa? Que la evolución tiende a eliminar dientes, porque claro, cada vez tomamos los alimentos más cocinados y hacen falta menos dientes. Entonces, además la evolución tiende a maxilares más pequeños. ¿Qué ocurre? Que hay un conflicto en el espacio que tenemos para que luego salgan esas últimas muelas. Hay que diagnosticar bien la posición que tienen, qué es lo que puede ocurrir si no se extraen, si se vigilan o si hay que secarlas. Pero cuando se sacan siempre hay que dar un motivo de por qué se sacan. Bueno, y la última, porque no tenemos tiempo para más. ¿En el embarazo debe haber alguna restricción en cuanto a tratamientos odontológicos? El embarazo, siempre que se tenga que hacer tratamientos, se suelen hacer tratamientos en el segundo trimestre, que es el momento ideal. Si nos vamos del segundo trimestre, o sea, el primero y el tercero, haríamos únicamente tratamientos de urgencia, o sea, tratamientos en los que la madre que tenga dolor o cualquier cosa, y eso es lo que más nos limita. O sea, el primer trimestre es donde se están formando los órganos del feto y es donde menos debes tocar, y en el tercer trimestre es cuando ya el embarazo está a término y puede un estrés en el sillón provocar un parto rápido. Gonzalo Gómez, odontólogo HM IMI Toledo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Buenos días.